¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, pues vamos a comenzar ya. Buenas tardes y seáis bienvenidos y feliz año nuevo a todos y a todas. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana tan estupenda, en un entorno tan maravilloso como tenemos, que es el Paseo de las Coronadas. Bueno, pues la verdad es que no se me ocurre ninguna manera mejor de empezar el año que con la presentación de un libro. Antítesis es el título del libro que presentamos hoy, cuya autora la tenemos aquí, Inmaculada Toscano Saya. Y bueno, pues ella nació el 29 de enero de 2004 en Sevilla. La ciudad de origen de su familia es aquí, en Aguilar de la Frontera. Actualmente vive en la Puebla del Río y estudia segundo de bachillerato de Ciencias Sociales. Lectora desde muy pequeña, a los 9 años comenzó a escribir relatos cortos que ganaron varios concursos. Con 15 años terminó su primera novela, Siete pétalos azules, en el 2019, que quedó en la lista de honor de oro del premio Jordi Sierra y Fabra, certamen internacional de referencia para jóvenes de habla hispana. A los 16 años escribe su segundo libro, Antítesis, que es el que en el 2020, que es el que presentamos hoy, que fue finalista del mismo galardón en la convocatoria del año siguiente, resuelta en el año 2021. El verano pasado terminó su tercera novela. Entre sus aficiones, además está claro de la lectura y de la escritura, pues está también tocar la flauta travesera, salir con sus amigos, ir al cine, bueno, y todas aquellas aficiones propias de la edad de una persona tan joven como la de Inmaculada. La acompaña en la presentación su padre, el padre de la niña, Manuel Toscano Jiménez. De Manuel, bueno, pues nació aquí, en Aguilar de la Frontera, empezó sus estudios en el Colegio Doña María Coronel y continuó después en el Instituto de Bachillerato de aquí de Aguilar. Es licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Astrofísica, y doctor en Física por la Universidad de Sevilla, de cuya Escuela Técnica Superior de Ingeniería es profesor desde el curso 94-95. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde inició su tesis doctoral sobre geofísica de partículas de Chernóbil en el medio ambiente, y en el Instituto Max Planck de Múnich, en Alemania, dentro del proyecto Eurofusión, iniciado en 2017 y dedicado a la fusión nuclear, la energía de las estrellas y la gran esperanza de la humanidad como energía limpia e inagotable, construir un sol en la Tierra. Ha publicado un libro de física para ingenieros y es autor de numerosas publicaciones científicas internacionales, habiendo presentado sus trabajos en congresos celebrados en instituciones como la NASA en Estados Unidos y en Hansted en Japón, y la Universidad también de Cambridge en Reino Unido. Gracias a las aportaciones de su tesis doctoral, fue asesor de un equipo de científicos japoneses que trabajaron contrarreloj en las semanas y meses críticos posteriores al accidente nuclear de Fukushima provocado por el tsunami del Océano Pacífico ocurrido el 11 de marzo de 2011. Actualmente dirige 2 tesis doctorales, es colaborador de la Agencia de Meteorología EMET y ha dirigido más de 25 trabajos y proyectos fin de carrera, grado y máster en diferentes temas de física aplicada a las energías más limpias, eólica, oceánica, solar y fusión nuclear. Como profesor, ha recibido varios premios por su labor y es fundador y coordinador del proyecto ARC-ITAM, que trabaja estimulando y haciendo divulgación científica y tecnológica entre alumnos de bachillerato excelentes de Andalucía. Es amante de su pueblo, Aguilar de la Frontera, de sus costumbres y especialmente de su gente más sencilla y grande, de esos aquilarenses de las generaciones de sus padres, que tenemos el orgullo de tenerlos aquí, y de sus abuelos, que como el protagonista del libro de Inmaculada, lucharon anónimamente por alcanzar sus sueños, trabajando en el campo, en las ferias, en el negocio familiar o emigrando donde hiciese falta, sin quejarse jamás. Y como se narra en algunos de los libros de Elvira Lindo, Almudena Grandes o Muñoz Molina, con una generosidad infinita hacia esos hijos que recogimos el fruto de esa impagable y callada labor. Pues bien, antes de darle la palabra, decir que he tenido la oportunidad de leer el libro y tengo que confesar que me ha sorprendido muy gratamente, no solamente por la forma en la que Inmaculada describe
en la zona donde se desarrolla el libro, que es en la Rusia, en plena Revolución Rusa, sino también en el tiempo en el que se desarrolla, en 1917. La trama de la novela ahora ya no la explicarán más adelante, pero a mí sí que me gustaría destacar el altruismo y la fortaleza de la protagonista de la novela para dar lo mejor de sí misma a través, en este caso, del ballet, para hacer la vida más agradable y menos pesada a los demás. Pues cuando queráis, paso la palabra a Inmaculada y a Manolo. ¿Quiere dar? No, ya está encendido, ¿no? Sí, ¿no? Se oye. Bueno, ¿quieres empezar tú, Inmaculada? ¿Quieres dar las gracias? Vale, vale. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí, a familiares, amigos. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Aguilar, a su alcaldesa que está aquí, a la concejala Paqui Herrador, a todos y en especial a Paco Toscano, que está por allí. Desde el minuto 1 que contacté con él por Messenger, todo ha sido facilidad, todo ha sido cariño, todo ha sido apoyo. La presentación del libro se cayó por la evolución de la pandemia. Iba a ser en la biblioteca nuestra de toda la vida y bueno, parecía que todo se aplazaba y tuvieron la generosidad y el desprendimiento de proponer que nos pusiéramos aquí sobre los chinos del llano, sobre nuestro escudo, ¿verdad? Y que estuviéramos aquí acompañando a Inmaculada, a mi hija. Y para eso estamos aquí todos, para acompañarla. Yo creo que ella quería decir algo ahora. Ella, venimos a acompañarla, es muy chiquita, como decimos aquí. Entonces... Nada, que muchas gracias a todos por venir. Ayer me comentaba que ella, claro, quería dar las gracias especialmente por las condiciones sanitarias en las que nos encontramos, ¿no? Que es un esfuerzo tremendo el que estáis haciendo todos los que estáis aquí, y todos los que no están, porque por el motivo que sea, pues están en sus casas, pero es un esfuerzo que nosotros agradecemos enormemente. ¿Qué voy a decir yo? Estar aquí es lo mismo que estar en casa. Aquí tengo a la gente que a la gente que más quiero, que están aquí, los amigos, el llano nuestro, que es el sitio de siempre, ¿verdad? Y no, por mucho que haya dicho Paqui, que yo estaba hablando en sitios de mucho renombre, nada es comparable con estar aquí hoy, por supuesto, eso es así. Entonces, yo creo que es el momento de que Inmaculada hable un poquito, que nos cuente, que nos haga un resumen de su libro, si te parece bien. Bueno, el libro básicamente abarca bastantes años y comienza en el 1917, pues con la Revolución Rusa. Y bueno, cuenta la historia de la protagonista, que era una niña por aquel entonces, y como formaba parte de una familia de la aristocracia, claro, pues por los sucesos que pasaron en aquella época, pues se vio obligada a emigrar, pues bueno, a huir a Francia. Y a partir de ahí, a ella pues le gustaba mucho el ballet, iba a clases, se le daba bien y continuó con sus estudios allí en París. Y digamos que llegó un momento en el que alcanzó un nivel tal y era ya tan buena, pues que lo que más le compensaba era volver a Rusia, pues para entrar en una de las prestigiosas escuelas que había por aquella época. Pero claro, debido a la situación política, pues tuvo que ir con una identidad falsa y una vez allí, pues intentará abrirse camino en el mundo del ballet. Se me ha olvidado decir en la parte de agradecimientos y de personal de Inmaculada que ella precisamente empezó
tomó los primeros apuntes del libro aquí en Aguilar, ¿verdad? Fue no sé, fue un fin de semana, estábamos en un fin de semana, eso, un fin de semana que estábamos aquí, y así es como empezó este libro que estamos aquí presentando. Yo habíamos planteado la presentación del libro como si fuera una conversación en familia, y yo tenía algunas cosas que preguntarle a Inmaculada, algunas preguntas que me han hecho algunos compañeros míos sobre cómo se ha gestado el libro, y entonces va a ser como una conversación, como una entrevista o como una suma de las dos cosas. Yo, por ejemplo, quería preguntar, porque me lo han dicho más de una persona, cómo ellos, al ver un libro de una niña, porque empezó a escribir el libro con 15 años y lo terminó con 16, cómo de pronto escribe un libro sobre una bailarina rusa. Entonces, no sé qué nos puede contar. Bueno, esto mucha historia no tiene, simplemente que yo desde siempre, cuando veía a lo mejor pues fragmentos de ballet o en películas o en la tele o lo que sea, pues me llamaba la atención, y a la hora de buscar un argumento para el nuevo libro, se me ocurrió que podría ser una buena idea. Y nada, así fue. De todos modos, se ha comentado aquí que en el libro anterior a este, que es un libro que no está publicado porque lo escribió siendo más chiquita, en ese libro es un libro diferente, ¿verdad? Y es quizá es un libro más típico del género juvenil, ¿no? ¿Puedes contar un poquito el tipo de libro que es? Bueno, yo creo creo que en realidad las tramas de los libros que he hecho iban pues un poco en consonancia con lo que leía yo en aquella época. Claro, el primero lo escribí entre los 13 y los 15 porque me costó un montón, tardé bastante en terminarlo. Y claro, en aquella época yo leía más novela juvenil y eso, que sigo leyendo, pero ya menos. Y la mayoría son muchas con tramas de fantasía y eso, y por eso el primer libro acabó saliendo pues de fantasía medieval. Luego ya a partir de Antítesis empecé pues un poco con libros más adultos, con novelas históricas y eso, y de ahí pues el argumento. Muy bien, muy bien. Una cosa que me han preguntado, Inmaculada, sobre el libro es por qué se te ocurre escribirlo sobre una bailarina. ¿Por qué es la protagonista una bailarina? ¿Y por qué una bailarina en Rusia? Digamos, son tres cosas, ¿no?, que me han preguntado mucho. ¿Por qué una bailarina? ¿Por qué en Rusia? ¿Y por qué en esa época? Si quieres, vamos parte a parte. Bueno, a ver, lo de la bailarina es básicamente lo que he contado antes. Después, rusa, porque eso llegó ligado. Yo, bailarina, pensé Rusia, la cuna del ballet, y por eso fue. Y luego, lo del tema de la revolución y en 1917 concretamente, eso fue porque a la hora de documentarme, pues vi que la época dorada de la danza clásica fue entre los años 20 y los años 30. Súper, vamos, justo después de la revolución, porque digamos que formaba parte de la estrategia del gobierno soviético pues para darle prestigio al país. Y, y bueno, eso, decidí ambientarla en aquella época, y además pues cuando continué documentándome descubrí que había otra parte de esos años de la historia que me llamaba la atención, y que era básicamente que se cuenta mucho lo que pasó con el pueblo y con las clases obreras, que se rebelaron, tomaron el poder, fusilaron a los zares, pero allí había un gran número de aristócratas impresionante, de príncipes, condes y eso, pues que de pronto desaparecen de los libros de historia, desaparecen del mapa y no se sabe qué pasó con ellos. Y es un poco lo que he dicho antes, eso, que algunos lo hicieron prisioneros, pero otros pues huyeron a países europeos, de Sudamérica, y también quise meter ese detalle en la trama. Sí, ¿no? Dentro de la documentación que has estado manejando, creo que había
leído algo sobre Carmen Posada, ¿no, Inmaculada? Que es un... No, eso, yo leí varios libros, entre ellos uno que tiene Carmen Posada, que toca ese tema, y luego varios artículos por páginas de internet, pues lo que pillé, todo lo que pillé. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que con esto que hemos contado, que hemos descrito, tenemos una idea general del argumento del libro, de cómo ha habido una progresión desde los primeros escritos de Inmaculada, concretamente un primer libro sobre más típico del juvenil, sobre fantasía medieval, y cómo a medida que fue evolucionando su gusto por los libros, fue evolucionando también los personajes y las historias que quería contar. Yo te quería preguntar, Inmaculada, ya que estamos aquí en nuestro pueblo, sé que hay por aquí muchos niños, muchos jóvenes, que algunos de ellos se han planteado empezar a escribir o han empezado. Si podría decir algo para ellos. A ver, eso te lo dije yo también cuando le estuvimos hablando, que yo no soy la que da consejos, que los consejos me los dan a mí, pero... no, yo simplemente la constancia y tener claro que si quieres sacar un libro, bueno, tener claras las ideas y que hay que dedicarle una cantidad considerable de tiempo. Simplemente que si eso tiene que salir para adelante, tarde el tiempo que tarde, pues saldrá. Bien, yo ya para ir terminando, destacar por buscar un nexo común entre el libro de Inmaculada y el evento que tenemos aquí, destacar que en el fondo para mí, como lector que he sido y como compañero de esa obra que se ha ido gestando poco a poco, decir que la obra cuenta la historia de una persona luchadora que busca conseguir sus sueños y que en el fondo pues refleja la lucha que tenemos cada uno, y en particular pues todas las personas que estamos aquí, a las cuales conozco en su inmensa mayoría, que son personas luchadoras que buscan sus sueños y que buscan lo mejor para ellos y para sus familias. Muchas gracias. Todo con eso. Bueno, pues me gustaría despedir la presentación de este libro dando las gracias de nuevo a Inmaculada por haber elegido a Aguilar para presentar su libro, ya que, pues bueno, de algo nos tiene que servir que su origen y sus raíces sean de aquí de Aguilar, ¿verdad? Aparte de eso, pues daros también las gracias por contribuir a que el patrimonio cultural y literario de este pueblo, que es bastante amplio, pues cuente ahora de nuevo con una nueva autora. Muchas gracias, Isma. Aquí tienes tu pueblo, aquí tienes tu casa y aquí tienes tu gente para seguirte en esta andadura tan maravillosa que has comenzado, que es la literatura. Y deciros que ahí tenéis los ejemplares para adquirirlos y que podéis pasar a que lo firme la autora. Que otra oportunidad veremos, a ver si vamos a pillar. Muchas gracias.
Hombre, el vino revienta, el vino. Ostras, por eso. Ahí va. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, un momento, quiero decir algo ahora, que estamos todos. Una cosa, claro, ya se ha hablado de diferentes partes, de diferentes eslabones de esta cadena que ya hemos hasta hoy, pero hay una persona que está por aquí, que es, yo creo, para mí es la que más ha hecho para que estemos hoy aquí. Como poco, al menos lo mismo que Inmaculada para que lleguemos hoy a donde estamos, ¿vale? Esa persona es Nani, mi mujer, la madre que la parió. Un aplauso. Ella es la que más ha hecho desde el minuto cero, desde que la niña vino con varios días a bautizarse aquí a la parroquia, con el carrito. Desde el día 1 es la que más ha hecho, desde el año 0 hasta el año 17. Y este que acaba de vender la inteligencia. Bueno, y Fernando que es el jefe de venta. Una foto con los abuelos. Abuelo, venga. Oye, pero la escritora tendrá que estar, ¿no? La escritora no va a salir la... Te voy a decir, a ver, ¿no? Porque estamos sonriendo y llevamos más que... Porque no sale. Antítesis es el libro que se ha presentado en Aguilar, aprovechando esta buena meteorología en el Llano de las Coronadas. Un libro, una novela que ha sido escrita por Inmaculada Toscano Zayas, la tenemos aquí, y se ha presentado, pues es la primera vez que se ha presentado un libro en este lugar, en el Llano de las Coronadas. Inmaculada está con nosotros. Buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, hemos visto el acto de presentación, pero un poquito para que nos cuentes más cercano a todas las personas que nos ven, ¿qué se cuenta en Antítesis? Bueno, Antítesis es una historia que está desarrollada, comienza en el año 1917 y abarca un periodo de tiempo de 15 años o por ahí, hasta principios de los años 30, y cuenta la historia de Olga, que es una niña que vive en San Petersburgo, en Rusia, cuando comienza la revolución, y que ella, digamos, tiene dotes para el ballet, va a clases y eso, le gusta mucho, pero cuando comienzan las protestas de la revolución rusa y eso, como formaba parte de una familia aristócrata, se ve obligada a huir a París para salvarse. Y una vez allí, pues ella continúa con sus clases de ballet, va perfeccionándose cada vez más, y llega un momento en el que, para llegar a ser una gran bailarina, vuelve a su Rusia natal, a una escuela de danza clásica, pero bajo una identidad falsa para evitar que corra peligro con el gobierno soviético. Y ese es el resumen. Ya intentará abrirse camino en ese mundo. Y nos llama la atención, ahora personas que nos vean con tu edad, ¿cuántos años tienes? 17, cumple 18 a finales de mes. ¿Cómo es posible, no? ¿Estás acostumbrada a leer desde siempre para ser capaz de escribir una novela? Bueno, eso yo desde siempre leo desde que tengo uso de razón, y bueno, ya cuando tenía 9 años o por ahí empecé a escribir relatos cortos y ya hice varios intentos de novela, pero a los 13 me atreví en serio. Me costó un montón sacar mi primer libro, estuve 2 años ahí trabajando y a los 15 lo terminé, y bueno, lo presenté a un concurso, al Jordi Serri Fabra, que digamos que promueve la creación literaria entre los jóvenes y es de los más conocidos de España, y quedó mención de honor. Y bueno, volví a presentar Antítesis, que lo escribí al año siguiente y quedó finalista, y ya he terminado otro este verano y sigo trabajando continuamente en nuevos libros, porque bueno, es lo que me gusta, le dedico el tiempo libre, a lo mejor durante las vacaciones y eso, los fines de semana, y así. Nos han contado y se ha contado en el acto, ¿no?, de que las primeras líneas de este libro se escribieron aquí en Aguilar. Ah, bueno, sí, eso fue un fin de semana que venimos aquí hace muchísimo tiempo, en septiembre de 2019, y bueno, era la hora de la siesta. En casa de mis abuelos no había wifi por aquel entonces, se me habían acabado los datos del móvil, no tenía nada que hacer, así que cogí un folio y un boli de por ahí y empecé a apuntar las primeras ideas, y así nació. Cuando nos vean personas jóvenes, ¿no?, ¿de dónde se saca el tiempo? Ya nos has dicho tú que en tu tiempo libre, ¿no?, pero hay que estudiar, ¿se saca de dónde para escribir? Bueno, eso es igual que cualquier persona que haga una actividad extraescolar.
Lo que pasa es que al no tener tú unos horarios predeterminados, tipo de 6 a 7 tengo que ir no sé dónde, tienes que tener más autodisciplina, sabes que eso es lo que quieres y que eso es lo que tienes que hacer y ya está. Pero eso, como cualquier persona que haga música o idiomas o deporte, si lo tienes así como una actividad extraescolar, pues se saca tiempo de donde sea. Tu relación con Aguilar no la perdéis, vivís en Sevilla, ¿no? Pero las visitas a Aguilar son constantes, ¿no? ¿O no? ¿O Sí. venís a menudo o menos de lo que tú quisieras? Nosotros, hombre, con el tema del COVID es verdad que hemos estado viniendo poquito, pero antes de la pandemia veníamos en vacaciones, también en la Inmaculada, y a lo mejor alguna visita de por medio a lo largo del año. ¿Cómo lleváis el tema de la pandemia? ¿Cómo lo llevas tú en concreto? Bueno, yo en realidad, no sé, trato de llevarlo como puedo, trato simplemente de eso, de ser consciente, de ser responsable, y cuando me agobio un poco, pues ya está, me pongo a hacer cosas para desconectar y punto, que es lo que hice también en la cuarentena, que fue cuando escribí Antítesis. Una curiosidad, tus compañeros de clase, tus amigos, ¿no? Que dicen de tener una amiga que escribe libros. Bueno, es que en realidad mis amigos lo saben solo los más cercanos, porque a mí es eso que me da un poco de cosa contarlo. Pero de hecho a mis amigas, bueno, a mis amigas les regalé a las más cercanas unos ejemplares de la novela, algunas se las he leído ya y les ha encantado, me dicen que son mis fans número 1 y yo, claro, o sea, me corto un poco, pero bueno, no, están contentas. Inma, para terminar, hemos visto que has estado arropada por tu familia, ¿no? ¿Es importante el papel de la familia a la hora de que tú te decidas a escribir? ¿Están ahí apoyando? Sí, o sea, es importante porque a la hora de escribir es un proceso que tiene mucha subida, tiene muchas bajas de ánimo, a veces a lo mejor te crees que no valen nada, que todo lo que escribes es malo, que como le pasa a todo el mundo, y muchas veces pues necesitas a alguien pues que te acabe las cosas claras, que simplemente es un rache y que confíe también en ti. Pues nada, que no sea la última novela y que podamos asistir a más presentaciones y mucho éxito con esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.